Gloria a Dios. Oseas 14:1 en adelante. El título de la palabra dice: súplica a Israel, súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Encontraron la palabra, hermanos? Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quitad toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Hasta ahí va a ser la palabra del Señor. Padre, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, primero que nada por el privilegio que me das de traer la palabra en esta tarde, Señor. Yo te pido que bendigas a mi hermano y a mi hermana que está aquí presente, Señor. Bendícelo, Padre. Oh, Señor, que esta palabra la pueda recibir con todo su corazón, Señor. Destapa el oído de los sordos, Señor, y quita todo espíritu de distracción, Señor, que no permita para recibir tu palabra. Señor, me encomiendo en tus manos para ver la gloria y la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El título de esta palabra decía: súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Qué buena, iglesia, que en esta tarde yo y tú podamos aprender para volvernos a Dios, para volvernos al Señor de todo corazón. Amén. Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Este título nos da a entender de que Israel estaba apartado de Jehová, apartado de Dios. Y quizás en esta tarde hay hermanos y hermanas que estuvieron apartados del Señor por un largo tiempo, pero hoy vuelven a su casa. Qué buena, iglesia, que tú hoy le dijiste no al frío y no a la vagueza, vamos a decirlo así. Qué buena, iglesia, que tú pudiste venir a la casa del Señor a recibir de su palabra. Principalmente, iglesia, porque el Señor hoy te está hablando a ti para que vuelvas a Jehová. No te vayas, iglesia, sin el Espíritu de Dios en este lugar. Iglesia, tú tienes que saber que si tú no tienes al Señor, no tienes nada. Podrás tener lo material, podrás tener todo, pero si tú no tienes a Dios, no tienes nada. Qué importante que en esta tarde tú puedas decirle: Señor, hoy vuelvo a ti. Y como dice esta palabra, súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Acá Israel estaba suplicando para que volviera a Jehová. ¿Y cuántos en el mundo en esta tarde están suplicando para que vuelva a Jehová a ellos? El tema es, iglesia, que muchas veces uno se rebela contra Dios y uno deja a Dios de un lado. Y uno no puede pretender de que si uno se aleja de Dios, que el Señor esté con nosotros. Pero acá que supo hacer Israel, reconocer de que el Señor se alejó. Yo creo, iglesia, que si un día nos falta el Espíritu Santo, nos perdemos y andamos por esta vida solos. Qué bueno que en esta tarde podamos saber y entender, iglesia, y aprender de que necesitamos de la presencia de Dios. Porque si uno no tiene la presencia de Dios, no suceden cosas, no se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no está su presencia en la vida de uno. Qué bueno que uno sepa reconocer y entender de que el Espíritu Santo es todo en nosotros. Si uno no tiene el Espíritu Santo, está vacío. Intentará llenar tu vida de muchas cosas. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, hermano, no se mueve nada de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque uno lo tiene. Qué importante es que la iglesia, que el pueblo de Dios tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia tiene el poder de Dios, el Espíritu Santo, suceden cosas.
los demonios salen de esta puerta. Los demonios huyen. ¿Por qué? Porque no resisten la presencia de Dios. Y también el enfermo se sana, el oprimido es liberado y las cadenas del diablo se rompen. Pero eso es mediante ¿qué? El Espíritu Santo. No es en nuestra autoridad, hermano, sino bajo la autoridad que Dios nos da, que es por medio del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 1 del capítulo 14 decía: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El pecado, iglesia, nos hace caer. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado, iglesia, pone una barrera entre nosotros y el Señor. Pero también que uno sepa entender, iglesia, de que uno mediante el pecado, quizá uno lo ve, es el pecado, nada más. No, iglesia, tiene grandes consecuencias. Una de ellas es que uno pierda la autoridad que el Señor nos dio. Amén. Las consecuencias del pecado traen aflicción en nuestras vidas. ¿Trae batallas y pruebas? No. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. ¿Pero qué trae? La ira de Dios. Y qué triste cuando se activa la ira de Dios. Pero también eso es bueno, por un lado. ¿Por qué? Para que uno aprenda, iglesia, que uno no tiene que burlarse del Señor. Uno no puede burlarse del Señor. Primero que nada, uno tiene que saber arrepentirse del pecado. Porque el pecado tú lo ves como una palabra tan sencilla, pero tiene grandes consecuencias, mi hermano. Tiene grandes consecuencias el pecado. Una de ellas, alejarte de la presencia de Dios. Otra, que es que perdés tu comunión con el Señor. Oras, mas no escuchas la voz de Dios. Intentas de buscar la presencia de Dios, mas su poder no se manifiesta. Alabas a Dios con todo tu corazón, mas no sucede nada. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Claro que uno peca, pero distinto es cuando uno ya peca deliberadamente. Cuando peca porque quiere. No tiene que pasar eso en nosotros, hermano. Principalmente porque si uno peca deliberadamente, quiere decir que no le importa nada la autoridad de Dios. No le importa nada lo que el Señor puede hacer cayéndole su ira. Por eso qué bueno que en esta tarde tú y yo podamos aprender, iglesia, de cerrarle las puertas al diablo mediante el pecado. No le podemos seguir dándole lugar, ventaja al enemigo, siguiendo nosotros una vida pecaminosa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pecando? ¿Hasta cuándo? Vamos a pecar porque sí. Iglesia, eso trae condenación para nosotros. Trae condenación para nuestra alma. Uno no puede pretender de que con el pecado uno llegue al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está en pecado. Porque está en malos caminos. Pecamos todos en esta vida. Nadie es santo. Pero distinto es, iglesia, cuando uno ya peca porque quiere. Porque se deleita en el pecado. Y qué triste cuando uno se deleita en el pecado. Porque si él te está deleitando la carne, pero en el espíritu, iglesia, ¿qué está pasando? Se apaga ese fuego en ti. ¿Por qué se apaga? Porque el pecado tiene más importancia en tu vida que las cosas de Dios. Qué bueno que en esta tarde tú puedas decirle: diablo, olvida del pecado. No más pecado. Yo voy a seguir a mi Cristo. Yo voy a alabar su nombre. Yo voy a glorificar su nombre en las naciones. Yo voy a leer la Biblia. Voy a escudriñar más su palabra. Voy a ayunar. Voy a orar. Y olvídate, diablo, de que voy a pecar. Yo voy a seguir a mi Cristo, a quien es mi Padre. A quien es mi Padre. El Señor es nuestro Padre, amén. Y qué buena, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene de Padre a Dios, todas las cosas salen bien, pero también mal. Pero distinto es que cuando uno tiene a Dios, no está como el del mundo. En el mundo mucha gente pasa de que tiene a Dios, no tiene a Dios. Pero su vida como es desordenada. Pero a ellos les gusta. Y en nuestra vida como cristianos también tenemos una vida de lucha y prueba. Pero distinto es, iglesia, cuando uno ya tiene a Dios. Cuando uno tiene a Dios, a pesar de estar pasando la peor tormenta, la peor tempestad, tiene al Señor, iglesia. Y cuando uno tiene al Señor, no importa lo que el diablo quiera hacer con nuestras vidas. No importa si el diablo se levanta en la familia, en la salud o en lo que sea. ¿Por qué? Porque uno tiene al Señor, iglesia. Y cuando uno tiene al Señor,
no hay diablo que pueda molestarte a ti. No hay diablo que pueda cerrar tus pasos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está contigo, iglesia. Y tu Padre es el Señor. Tu Padre es el Señor. Amén. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ofrenda a Dios. Ofrenda a Dios quiere decir este versículo. Claro que ofrenda a Dios no quiere decir que uno dé dinero o haga una imagen para sí mismo, no. La ofrenda a Dios que acá nombra es la alabanza. Qué buena, iglesia, que tú puedas ofrendar a Dios mediante tu boca, alabando su nombre. Porque cuando tú alabas su nombre, iglesia, ahí tú estás haciendo una ofrenda para el Señor. Quizá muchos te dirán: canta feo, canta esto. No, iglesia, a mí qué me importa si yo no estoy cantando para el hombre y la mujer. Yo estoy cantando para mi Señor. Y cuando uno canta para el Señor, usted piensa que no suceden cosas, suceden, hermano. Principalmente cuando uno le dice: canta feo. Sí, pero quizás dice que tiene mejor voz que tú. Canta, pero no tiene el Espíritu Santo. Pero tú tienes el Espíritu Santo, hermano. Entonces cantas igual feo, en otras palabras, pero algo sucede con tu vida. ¿Por qué, iglesia? Porque tú eres instrumento de Dios. Y cuando tú eres instrumento de Dios, cante lo que cante, vas a ver como el cielo va a abrirse. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se activa en tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás alabando a Dios mediante tus ofrendas de alabanza. Cuando tú alabas a Dios, iglesia, no es para que uno se deleite en sí mismo, no, sino que cuando uno alaba a Dios es para que el diablo vea que no pudo derrotarle, iglesia. Y quizá uno busca a Dios en oración y todo eso, pero uno busca a Dios y todo el tiempo quizá uno se queja en Dios. Y en algún momento del día uno alaba a Dios o no. Y si tú no alabas a Dios, iglesia, y solo lo alabas aquí en la iglesia, en su casa, estás haciendo mal, hermano. Principalmente porque tú tienes que alabar en tu casa a Dios también. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se manifieste de una manera sobrenatural en tu vida. Y que el Espíritu Santo, iglesia, quite todo aquello que no le agrada a Dios. Pero eso mediante que la alabanza, tu ofrenda a Dios puede hacer muchas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú ofrendas a Dios con tu voz, con tu boca, estás diciendo sí al Espíritu y no a la carne. ¿En qué área? En el que quizá el diablo te dice: canta feo, no os pasa nada. Lo que pasa es que el diablo te dice tales palabras porque sabe que hay un poder sobrenatural que se activa mediante tu alabanza. ¿Y qué poder es ese? El Espíritu de Dios. Y eso al diablo le molesta. ¿Por qué al diablo le molesta? Porque el diablo sabe de que tu alabanza es aturdimiento para sus oídos. ¿Por qué es aturdimiento para sus oídos? Porque el diablo no soporta verte alabar a Dios, porque quizá en el pasado tú eras un borracho, tú eras un alcohólico o lo que fueras, y quizá el diablo se deleitaba por las macanas que te mandaba, iglesia. Pero ahora que tú tienes a Cristo y alabas su nombre, ¿vos crees que eso no le molesta? Al diablo le molesta. ¿Por qué? Porque el diablo sabe de dónde el Señor te sacó, del pozo que Dios te sacó. Y al diablo le aturde que tú alabes a Dios. Le aturde, le molesta. ¿Por qué? Porque con tu boca tú estás haciendo testimonio del poder de Dios. Con tu boca tú estás proclamando en las naciones que hay poder en el nombre de Cristo, que hay poder en la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Las palmas son para Cristo. Bendito eres, Señor. Versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El huérfano, iglesia, no quiere decir que estaba sin familia, sino que nos habla el huérfano que no tiene a un padre, que no tiene a Dios. Eso es el huérfano.
Espero que en esta tarde haya hermanos y hermanas que no sean huérfanos espirituales. Porque si tú eres huérfano espiritual, iglesia, déjame decirte que el diablo te va a destruir. ¿Por qué? Porque tú no tienes a alguien que te proteja. Qué bueno que en esta tarde tú puedas decir, yo no soy huérfano. Yo tengo un Padre amoroso que me ama. Yo tengo un Padre amoroso que me quiere. Que quizás a mí en mi familia no me quiere. Pero yo tengo a mi Padre celestial. Y dicho amor, qué amor más grande que el de Dios, que entregó a su Hijo Jesús allí en la cruz del Calvario, por amor hacia ti y hacia mí, hermano. Dicho valor de amor es eso. ¿Qué muestra de amor tan grande que esa? Es porque el Señor te ama, hermano. Te ama, hermana. Y qué bueno que tú puedas decir, yo no soy huérfano. Yo no soy huérfano. Yo tengo a mi Cristo. Yo tengo a mi Padre. Yo si lo tengo a Él no tengo nada que me falte. Porque si tú tienes a Dios, hermano, hermana, lo tienes todo. Quizás no tendrás lo material, no tendrás la moneda, no tendrás eso. Pero iglesia, cuando tú tienes a Dios como Padre y no eres huérfano, como quizás muchos están ahora en las calles, huérfanos espiritualmente, qué bueno, iglesia, que tú sepas entender que eres dichoso, privilegiado de no ser un huérfano espiritual. Tal vez en el pasado lo eras. ¿Por qué? Porque no tenías a Cristo en tu corazón. Pero ahora que tú tienes a Cristo en tu corazón, ya no eres huérfano. Cristo vive en ti. El Espíritu Santo mora en ti. ¿Por qué? Porque ya no eres más huérfano espiritual. Y cuando tú eres huérfano espiritual, iglesia, déjame decirte que te sientes mal, afligido, triste, con ganas de no seguir en esta vida. ¿Por qué? Porque eres un huérfano espiritual. También el huérfano espiritual lo podemos destacar a aquel que no tiene la presencia de Dios, que quizás viene a la iglesia, mas no el poder de Dios se manifiesta en su vida. Eso también es huérfano espiritual, hermano. Y qué bueno que en esta tarde, iglesia, tú puedas pedirle a Dios, Señor, ya no quiero ser más huérfano espiritual. Ya no quiero ser más huérfano, Señor. Yo quiero de ti. Yo tengo hambre de tu presencia. Señor, no quiero seguir vagando en esta vida como un desierto. Yo quiero de tu agua. Yo quiero beber de tus aguas, Señor. Yo quiero alimentarme de tu palabra, Padre. Qué bueno, iglesia, que tú le puedas decir eso al Señor. Si te sientes huérfano espiritualmente, dile al Señor, Señor, dame agua. Señor, sacia mi alma. Quita toda sed de mí. Pero pídele a Dios, hermano, no hagas en tu voluntad lo que a ti se te plazque. Porque si vas a hacer en tu voluntad, déjame decirte que no va a ser el Señor que te va a guiar a ti. Va a ser el mismo demonio, llevándote a las drogas, llevándote a los deleites mundanos. Quizá el diablo a ti te dijo, este camino no es para ti. Vaya que sí, ¿sabes, hermano? Porque en este lugar solo están los valientes en Dios. El que no es valiente no estaría acá. Porque quizás está pasando prueba o lucha, dificultad en su casa y no hubiese venido. Pero qué bueno, iglesia, que tú eres valiente en el Espíritu, valiente en el Señor. Porque cuando tú vienes a la iglesia, hermano, al templo de Dios, tú no vienes a sentarte nada más. Tú vienes a glorificar su nombre. Tú vienes a entregarle tus cargas, tus preocupaciones, tus dolencias. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, a su casa, tú te despojas de todo aquello que el diablo te ha estado oprimiendo, te ha estado aturdiendo. Pero ¿por qué? Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú te liberas. ¿Pero por qué te liberas? Porque está el poder de Dios aquí. Y si está el poder de Dios, suceden cosas grandes y maravillosas. Porque donde está el poder de Dios, iglesia, se sanan los enfermos. Donde está el poder de Dios, se libera el endemoniado. Donde está el poder de Dios, suceden cosas grandes y maravillosas. Hay poder, hay liberación y se cubre la atmósfera del cielo con un avivamiento. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se derrama de una manera sobrenatural
bueno que en esta tarde tú puedas clamar de la presencia de Dios, clamar de su presencia, de decirle: Señor, hasta aquí llegué con ser huérfano espiritual. Yo quiero que tú guíes mis pasos. Yo quiero que tú, Señor, seas la razón de mi existencia. Yo quiero que tú, Señor, seas el que dirija mi andar, mi caminar, Padre. Ya no quiero ser más huérfano espiritual. Quizás cuántas veces te sentiste así, hermano. Cuántas veces te sentiste así en tiempos de prueba, de lucha, de dificultad, huérfano espiritualmente. Que ya no tenías ganas de venir hasta la iglesia. Que ya directamente te sentías cansado, porque era más grande esa mochila que tus fuerzas en Dios, hermano. Pero qué bueno, iglesia, que cuando tú vienes a la presencia de Dios, esa mochila, esa carga que llevas sobre tus hombros, el Señor te la quita. ¿Cuándo te la quita? Cuando vienes a su presencia. Qué importante que en esta tarde tú vengas a buscar de la presencia de Dios. Quizás tú viniste a buscar palabra de hombre. No, hermano, no corres. Tú tienes que buscar de Dios. El hombre no va a llenar el vacío de tu corazón. La palabra que el hombre te brinde no te va a llenar a ti. ¿Por qué? Porque es palabra de hombre. Pero cuando es la palabra de Dios, algo sucede. El Espíritu Santo se manifiesta y algo empieza a acontecer a tu alrededor, que es la presencia de Dios. Amén. Y este versículo también nos da a entender, si seguimos leyendo, el versículo 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más diremos a la hora de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En otras palabras, el versículo 3 nos da a entender de la idolatría. Qué triste es ser idólatra, porque quizás tú buscas en las vírgenes, quizás tú buscas en dioses ajenos, en Baales. Pero iglesia, eso a ti no te salva, eso a ti no te liberta, al contrario, te ata. ¿Por qué? ¿Por qué te ata eso? Porque ahí no está el poder de Dios. Tú ves a esa imagen y pensás que es bonita y todo. Sí, pero ¿de qué te sirve que tenga de apariencia sea bonito? Pero ¿acaso tiene algún poder? ¿Tiene algún poder eso? No, hermano. ¿Por qué? Porque es estatua, imagen, idolatría. Pero acá también podemos ver que el pueblo se ha arrepentido. ¿De qué? De ser idólatra. El pueblo de Israel en el tiempo de Egipto y también cuando hacían su travesía por el desierto, se había creado un becerro de oro. ¿Para qué? Para idolar a Dios. Pero, iglesia, Dios no quiere que lo idolemos con oro, con bronce. ¿Saben cómo quieren que Dios lo adoremos? ¿Cómo quiere que el Señor lo adoremos? Buscando de Él, leyendo la Biblia, intercediendo por otros, orando, buscando de su presencia en las madrugadas. Eso es adoración a Dios. Que nuestra boca proclame el Evangelio y que hay poder en el nombre de Cristo. Que no todo está perdido como quizá el mundo piensa, sino que si uno tiene a Cristo, iglesia, hay libertad para los cautivos. Libertad para esos cautivos que están siendo oprimidos por el mismo diablo. Pero eso como sucede, iglesia, no como una religión. El catolicismo es religión, el umbandista es religión, pero el evangelio no es religión, es poder de Dios, poder de lo alto, poder del cielo que se manifiesta aquí en la tierra, iglesia. Ese es el poder que se quiere manifestar hoy en tu vida. Pero es necesario, iglesia, que tú dejes toda idolatría, que tú dejes todo aquello que venerabas. ¿Por qué? Porque eso te ata. Quizás tú adorabas a esa imagen, a ese Buda, no sé, a esa Virgen, y algo hizo en tu vida. No, te trajo desgracia, te trajo miseria. ¿Por qué? Porque tú te apoyaste en una entidad de imagen. Y no es así, iglesia. Si tú quieres buscar de Dios, si tú quieres buscar de la presencia del Señor, tú no tienes que por qué postrarte en un Jesús que está en la cruz.
si nuestro Cristo ha resucitado, iglesia? ¿Cómo uno va a estar en una cruz postrándose? En una cruz que marca a Cristo. Pero lamentablemente hay cristianos y cristianas que tienen a Cristo a una de la cruz y no han aprendido verdaderamente lo que es el Evangelio. No han aprendido lo que es verdaderamente el poder de Dios en sus vidas. Pero ¿por qué no van a aprender? Hasta que no se deshagan de eso, iglesia, no van a aprender ni comprender lo que es el poder de Dios. El poder de Dios es grande en nuestras vidas y uno no necesita postrarse en una cruz. Aquí tenemos una cruz, por ejemplo, a ver. Esta cruz no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, en esta congregación, creemos que Jesús ha resucitado y ha vencido la muerte. Ha vencido la muerte Jesús. Amén. Él ha vencido la muerte. Tú no tienes por qué seguir buscando a un Jesús que está en la cruz. Si Él vive y reina, iglesia, no hay necesidad de que tú busques de un Jesús en la cruz. Busca la cruz vacía. Busca la cruz vacía. ¿Por qué? Porque ahí te vas cargando con tu espíritu, iglesia, el poder de Dios. Qué bueno que tú puedas llevar el espíritu de Dios en esa cruz. Lleva el espíritu de Dios en las naciones. Habla de Cristo. Busca de su presencia. Pídele a Dios que te dé discernimiento para comprender su palabra. Quizás muchas veces no se fija tanto Google. No, iglesia. Ahí no está la sabiduría. Ahí no está el poder de Dios. El mejor Google está en la Biblia. Mediante que orando, escudriñando la palabra. Y si uno no entiende la palabra de Dios, pidámosle al Señor sabiduría. Pero lamentablemente hay hermanos y hermanas que prefieren buscar en Google, ir por el lado más fácil. Iglesia, usted sabía de que por el lado más fácil usted no va a tener victoria. Usted va a tener victoria cuando vaya por lugares difíciles. Cuando vaya por lugares difíciles, ahí usted va a tener victoria. Porque si usted va a pretender hacer las cosas rápido, las cosas van a salir de mal. El animal, la tortuga, por ejemplo, da pasos lentos, pero seguros. Hay que ser cristianos tortugas. Pasos lentos, pero seguros. Si uno se va a apresurar en las cosas de Dios, las cosas van a salir mal. ¿Por qué? Porque uno no se apoya en Dios, sino se apoya en su fuerza, en lo que Él puede hacer. Y no es así, iglesia, sino que uno deje moverse por el Espíritu. El Espíritu jamás te va a dar pasos erróneos, sino que Él te va a llevar por pasos que te lleven a la victoria, a la bendición de Dios. Jesús no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Jesús es el camino. Pídele a Dios que sea el camino en tu vida. Y no seas orgulloso, hermano, hermana, porque hay muchos cristianos y cristianas que pretenden hacer las cosas bajo su voluntad. Y no es así. Uno tiene que sujetarse en las cosas de Dios y no a lo que a uno le conviene. Porque si uno va a manejarse por lo que a uno le conviene, no va a lograr nada. Porque vas a estar solo en tus medios y no en las cosas de Dios. Qué bueno que en esta tarde tú puedas aprender, iglesia, de salir de esa puerta y decir: Señor, ven conmigo. Preciso que guíe mis pasos. Quizás el día lo va a hablar en el camino y te va a decir: de nuevo vas a ir al mismo lugar, de nuevo vas a caer. No, va a ser distinto tu caso. ¿Por qué? Porque de esta puerta tú entraste desanimado, con cargas, con mochilas, con angustia, con tristezas, con cansancio, pero vas a salir renovado de esa puerta. ¿Por qué vas a salir renovado? Porque cuando tú salgas de esta puerta, el Espíritu de Dios va a ir contigo. Tienes que abrir tu corazón y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a entrar. Ábrele tu corazón a Cristo y Él va a cambiar tu vida. Él va a cambiar esa situación, ese problema que tú estás viviendo, va a cambiarlo. Pero también es importante otra cosa: tener fe en Él. Si uno no tiene fe y solo lo cree por creer para quedar en el columno, no, y que si no va a moverse ninguna montaña, ningún valle va a moverse. ¿Por qué? Porque tú no lo declaraste con fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fe se mueve montaña, ¿ven?
Es importante de que uno con la fe, con un granito de fe, va a mover esa montaña. Tienes que moverte, hermano, hermana, en el Espíritu. Y no hacer lo que tú quieres, sino moverte en Dios, en su presencia. Amén. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Gracia de Dios. ¿Cuántos en esta tarde quieren recibir la gracia de Dios? La gracia de su presencia, su bendición. Los que levantaron la mano lo van a recibir, hermano. ¿Por qué? Porque no están levantando la mano por levantar, sino porque tienen hambre de Dios, hambre de su presencia. Y cuando uno levanta las manos, ¿qué quiere decir también, hermano? Victoria y bendición de Dios. Entonces, cuando tú levantas las manos, iglesia, por más que el diablo te quiera hacer ver con brazos caídos, tú vas a tener victoria. Levanten la mano todos, todos. Va a haber victoria, va a haber victoria para ustedes. ¿Por qué? Porque levantaron sus manos con fe, iglesia. Qué bueno cuando tú levantas las manos con fe, porque así tú le estás haciendo ver al demonio, al diablo, que tú no te has rendido, que esta batalla continúa contra él, que quizás él te hizo ver derrotado, que quizás él te hizo ver fracasado, pero hoy en esta tarde tú vas a llevarte la bendición de Dios. Si crees, iglesia, verás la gloria de Dios en tu vida. Alaba a Cristo, hermano, alaba a Cristo. Gloria a Dios. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ese rocío, si no está en el Espíritu va a entender. Si ese rocío, ¿a qué viene a representar, hermano? Al Espíritu Santo. Ese rocío quiere abrazarte a ti, Israel. Quiere llenarte de su presencia. Es importante, iglesia, de que tengamos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por medio de almas vengan al arrepentimiento y conozcan de Cristo. Que en esta tarde el Espíritu Santo se derrame con poder en este lugar. Que en esta tarde no salgas como hayas venido, sino que salgas con el Espíritu Santo, con la unción de Dios, para prepararte a la batalla y a la guerra, iglesia. Ahora vas a salir para afuera y quizás te vas a encontrar con miles de problemas, pero va a haber algo distinto, iglesia. No vas a salir como has venido, vas a salir con el Espíritu Santo, con ese rocío que Dios te envía. Amén. Hasta aquí ha llegado la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a adorar un momento al Señor, ¿les parece? Amén, hermanos. Adorar al Señor. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Te invito a que te pongas de pie, hermano, hermana. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cristo es grande. Cierra tus ojos, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por el privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tu presencia descienda en este lugar, que tu gloria se manifieste en este lugar, Padre. Señor, llévate todas las cargas de mi hermano, de mi hermana, Señor. Padre, derrama de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Padre amado, de una manera sobrenatural, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Hay esperanza. Señor, quizás muchas veces tu lamento, pero en esta tarde, Señor, imploramos por tu presencia, imploramos por tu poder, imploramos por tu misericordia. Señor, muchas veces nos encontramos en desiertos espirituales, muchas veces precisamos de ti, Señor, y por el mucho no te buscamos, pero el día no te buscamos. Padre, en esta hora clamamos a ti, clamamos por tu presencia. Señor, despierte tu reino aquí en la tierra. Despierte tu reino aquí en la tierra. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Derrama
Llena este pueblo con tu presencia. Señor, llena toda carga, toda angustia, toda tristeza, todo dolor, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Trae liberación, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Atamos y reprendemos, Señor, al diablo y a su demonio. Proclamamos victoria en esta tarde. Proclamamos la bendición de Dios en esta tarde. Proclamamos esta tarde que el cielo se abra aquí. Se abre el cielo en el nombre de Jesús, Padre. Creemos en ti, creemos en tu presencia, en tu gloria va a descender. Que tu gloria va a descender. Desciende, desciende, Señor. Toca, Padre. Sí, Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Alaba, adora a Dios. Él te dice que marches. Marcha, iglesia. No te detengas. La bendición de Dios está cerca. Oh, gloria a Dios. Él te rescata de ese pozo. Él te rescata de ese pozo. Cree en el Señor. Confía en el hermano. Confía en el hermano. Cree en Cristo, iglesia. Deposita tu confianza en el Señor. Hay victoria en su nombre, hermanos. Hay victoria en su nombre, hermana. Cree en el Señor. Escucha, Señor, ahora. Toda piedra que tiene sobre esta vida, Señor. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu poder, Señor. Oh, Dios, que se recibe. Vamos al pueblo de hoy. Abraza aquí en el centro, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste con poder en nuestra vida. Oh, Cristo, te damos la gloria por estar en nuestra vida. Te damos la gracia, Señor, porque hemos confiado en ti y creemos en ti, Señor. En tu nombre hay victoria, Señor. En tu nombre, Señor, las cadenas se rompen. En tu nombre, Señor, no hay dictadura, no hay atadura, Señor. Que resista el poder de Dios, Señor. Creemos que en tu nombre, Señor, las cadenas se rompen y el cielo y la gloria de Cristo va a activarse con poder sobre el pueblo de Cristo. Gracias, Señor, por este momento de glorificación a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por en la noche más oscura, gracias, Señor, porque tu gloria se ha derramado aquí, se ha derramado tu poder y se ha derramado tu presencia. Ahora el Señor. Quizás está en la noche oscura. Encontraré, te rescataré. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Bendice la vida de mi hermano, la vida de mi hermana, Padre. Bendice estos valientes, Señor. No dudes, hermano, no dudes. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante, no desistas por la bendición. Aunque el diablo ponga piedras de tropiezo en tu camino, sigue adelante, hermano. No te detengas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos paso a la diaconisa linda. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Damos las palmas otra vez que es para el Señor. Hemos recibido la palabra de Dios, ¿no? Esta palabra. Y le agradecemos al Señor hoy y al hermano que hoy pudo estar aquí y traernos la palabra. Y bueno, hermano, hay que dice que tenemos que absorber esa palabra, tenemos que desmenuzarla, pero hermano, no solo abrir nuestra boca, sino también nuestro corazón. Amén, hermano. En el día de hoy agradecemos entonces por esta palabra que nos ha ganado hondo, agradecidos al Señor, agradecidos a todo lo que el Señor nos ha dado, porque hermano, uno siempre dice, ¿no? que no es el hombre, que no somos nosotros los que movemos, sino que es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo ha querido que fuera así. Hermoso culto que hemos tenido hoy y le agradecemos. Vamos a pedirle al hermano Juan José que nos despida en oración y que pida también por las ofrendas que se puedan levantar hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Seguimos en el Espíritu, Señor.